Unidad 4, válvula de teoría continua. Nosotros ya habíamos trabajado y les voy a ir comparando la unidad 3 con la unidad 4. La unidad 3 es variable creciente y la unidad 4 es variable continua. Primero teníamos función densidad en la variable discreta. Nosotros trabajamos que la función densidad es la probabilidad en que X se tome un punto. Bien, es la probabilidad de que X sea un valor real. Bien, la función densidad parte de los reales al 0, 1 y me cumple dos condiciones. Tal que la primera condición, la función densidad es positiva para todo X que pertenece a los reales. La segunda condición, la suma de todas mis funciones de densidad me da 1. La gráfica es un diagrama de barras, donde la altura de cada barra es la probabilidad de que mi variable tome ese punto. ¿Sí? Funciones discretas, variables discretas. En las variables continuas, que son aquellas donde mi espacio muestral es infinito, mi función densidad es distinta a la probabilidad en un punto. Bien, es lo que mencioné en la otra clase. La probabilidad puntual de tomar entre los números de 0 a 1 exactamente la proporción o el porcentaje que sea 0,3332835, justo que elija ese número, es imposible. ¿Sí? Entonces, en las variables continuas, la probabilidad de que X sea un número puntual es 0. O sea, la probabilidad en el punto no existe. ¿Qué voy a estar trabajando con mi función de densidad? Me permite mi función de densidad, mediante la integración, calcular probabilidades en intervalos. O sea, calcular áreas debajo de la curva. Mi probabilidad va a ser el área debajo de la curva. No va a ser la función de densidad una probabilidad. ¿Sí? Entonces, mi función de densidad, la primera diferencia, es que es distinto de la probabilidad en el punto. Parte de los reales a los reales positivos, ¿sí? Y cumple también dos condiciones. La primera, que sea positiva, que sea mayor o igual a 0 para todo X que pertenezca a los reales. O sea, la primera característica o condición es exactamente la misma. La segunda, en vez de yo sumar todas mis densidades una por una para que me dé 1, yo acá no puedo sumar porque son infinitos números. O sea, entre el 0, yo tendría que sumar la densidad en 0 más la densidad en 0,1 más la densidad en 0,01 más la densidad en 0,001. Imposible. Entonces, como no puedo sumar, lo que yo voy a hacer es integrar de menos infinito a infinito mi función de densidad y me dé 1. Es decir, toda el área debajo de mi curva me va a dar 1. ¿Bien? ¿Cómo pueden ser las gráficas? Dependiendo de mi función de densidad. Puedo tener gráficas de este estilo, puedo tener gráficas de este estilo, y así infinitas gráficas, porque puedo tomar infinitas funciones. ¿Sí? Puedo tener funciones cuadráticas, puedo tener funciones cúbicas, puedo tener... no me importa. ¿Bien? Dependiendo de cómo sea mi función, va a ser mi gráfica. Y la probabilidad va a estar dada por el área debajo de la curva. Siempre mis probabilidades ahora van a ser en intervalos, ¿sí? O sea, del tipo mayor o igual. Mayor que, menor que, mayor o igual o entre tal número y tal número. Ya no voy a contar probabilidades puntuales porque siempre mi probabilidad puntual es 0. Bien, segunda definición. Función de distribución acumulada. Es la probabilidad de que X sea menor o igual a un número. ¿Bien? La función de distribución acumulada es la probabilidad de que mi variable sea menor o igual a ese número incluido. La definición es exactamente igual para la variable de teoría continua.
¿Bien? La definición es exactamente igual. Va de los reales al 0,1. Esta también, exactamente igual. ¿Sí? ¿Cuáles eran las condiciones que tenía que cumplir? La primera, el límite. Cuando x tiende a menos infinito, en mi función de distribución acumulada, es 0. Si x tiende a menos infinito, la acumulada es 0. Y simultáneamente, si x tiende a infinito positivo, la acumulada es 1. ¿Sí? O sea, si yo voy desde mi izquierda a menos infinito, acumulo hasta antes del primer número, 0. Y acumulo y hasta el número último incluido, 1. Para las variables continuas es exactamente igual. ¿Bien? Es la misma condición, la misma característica. Si yo vengo desde la izquierda, desde los números menos infinitos, es 0. Si voy desde hasta el infinito y más allá, 1. ¿Bien? La segunda condición, creciente en sentido amplio. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy tomando x cada vez más grandes, puedo obtener o el mismo resultado de acumulada o más grande. Bien, si yo tomaba antes la acumulada en 0 y me daba 0,30, la acumulada en 0,5 me va a dar 0,30 o más. Entre el 0 y el 1, la acumulada en el 0 va a ser igual o más chica que la acumulada en el 1, y así sucesivamente. Por eso es creciente en sentido amplio. En las variables continuas, también exactamente igual, creciente en sentido amplio. ¿Bien? Última condición, continua por derecha en cada punto. En un punto. Continua por derecha en un punto. O sea, yo marco la acumulada en un punto y a continuación se mantiene constante hasta que aparecía un nuevo valor de mi variable aleatoria y hacía el salto y empezaba a acumular más. ¿Bien? En las continuas, en vez de ser continua en derecha en cada punto, es continua siempre. O sea, es continua siempre, directamente. No es continua en cada punto, es continua en todos los puntos. ¿Sí? ¿Cómo era el gráfico en mis funciones de densidad? Yo tenía desde el menos infinito hasta el 0, marcaba, continua de la derecha en cada punto, marcaba, hacía el salto, continua a la derecha en cada punto hasta que llegaba al 1 y se mantenía en infinito. ¿Cómo va a ser la gráfica en las continuas? Muy similar, solamente que siempre continua. Vengo desde el 0, voy marcando todos los puntos porque son infinitos puntos, hasta que llego al 1 y se mantiene constante en el 1. ¿Bien? Un segundo que voy a traer el cargador, porque si no se me va a apagar.
Perdón. Bien, ahora sí. Entonces, función de distribución acumulada, la definición es prácticamente igual, lo único que me cambia va a ser la gráfica porque es continua en todo punto ahora. ¿Bien? Y sí cumple la definición de probabilidad. O sea, si yo voy a tener la acumulada en 3, es la probabilidad acumulada en 3. Si yo tengo la densidad en 3, no es la probabilidad que me ocurra 3 exactamente. La probabilidad que me ocurra 3 exactamente es 0. ¿Bien? En la unidad 3, cuando yo quería obtener la acumulada, sumaba las densidades, ¿sí? O sea, ¿cómo era la relación entre la función de densidad y la función de distribución acumulada? Sumas y restas. O sea, si yo tengo la densidad y quiero acumular, sumo. La acumulada en 3 es la densidad en el 0, más la densidad en el 1, más la densidad en el 2, más la densidad en el 3 incluida. Si yo tengo las acumuladas y quiero las densidades, si tengo la acumulada en el 3 menos la acumulada en el 2, es la densidad en el 3. Bien, resto. En esta unidad, como yo no puedo sumar, lo que voy a hacer es integrar. Si yo quiero acumular hasta el 3, voy a integrar desde el menos infinito hasta el 3. ¿Bien? Mi función de distribución acumulada, entonces en este caso va a ser la integral desde menos infinito a x, que sea el número que quiero integrar, mi función de densidad. ¿Sí? Muchas veces lo van a ver en la teoría, cambiando acá esta variable. O sea, le voy a poner la función de densidad en u, diferencial de u. ¿Por qué? Para no confundirme la variable que estoy integrando con la x que voy a reemplazar finalmente. ¿Sí? Entonces, si yo lo que tengo es la densidad y quiero acumular, voy a tener que integrar la densidad. Proceso inverso. Si yo lo que tengo es la acumulada y quiero la densidad, mi función de densidad va a ser la derivada de mi acumulada. O sea, la derivada de mi función de distribución acumulada. Unidad 3, resta, proceso inverso, suma. Suma, proceso inverso, resta. Unidad 4, integro, el proceso inverso, derivo. O derivo e integro. ¿Bien? Los cuantiles, otra definición que teníamos en la unidad 3. El cuantil es el número de mi variable aleatoria que me acumula al menos un porcentaje de probabilidad. ¿Bien? En mis funciones discretas, el cuantil de orden P era aquel número que me acumula al menos un porcentaje de probabilidad. ¿Cómo lo calculaba? La probabilidad de que mi variable sea menor a ese cuantil me tenía que dar un número menor o igual a ese porcentaje. Y simultáneamente, si yo pido la probabilidad de que x me acumule incluido este cuantil, este número, me iba a dar un porcentaje mayor o igual, ¿sí? O sea, la acumulada hasta el número anterior a mi cuantil me tenía que dar una probabilidad menor de ese porcentaje que estoy pidiendo. Si yo pido, por ejemplo, el segundo cuartil, que es la mediana, el 50%, ¿qué número me deja por debajo menos del 50%? Y qué número, incluyéndolo, me deja al menos el 50%. ¿Bien? 50% o más. En las continuas, la definición es la misma. ¿Sí? Es la variable aleatoria, es el número de variable aleatoria que me acumula al menos ese porcentaje. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Que en las discretas, yo siempre les decía que el cuantil tiene que ser un número posible de mi variable aleatoria. O sea, si mi variable aleatoria toma 0, 1, 2, 3, 4, o 0, 1, 2, 3, 4 es mi cuantil. No van a haber números entre medio. ¿Sí? Acá, como entre el 0 y el 4 hay infinitos números,
yo puedo obtener el cuantil exacto, que me deje exactamente el 50%. Entonces, mi cuantil de orden P va a ser una ecuación, una igualdad. La probabilidad de que X sea menor o igual a este número, de cuantil que estoy pidiendo, va a ser igual a ese porcentaje de probabilidad. ¿Cómo voy a hacerlo? Despejando. ¿Cuál va a ser este número? O sea, la acumulada. ¿En qué número de mi cuantil me acumula ese P porcentaje? ¿Sí? Sea el 50%, sea el 30%, sea el 75%, el cuantil que pida, voy a obtener exactamente a qué número responde. ¿Sí? Digamos, en la unidad anterior yo trabajaba con la acumulada, veía qué números eran y elegía el más grande. Acá voy a trabajar con la acumulada, pero voy a poder obtener el número exacto por una simple despeje de función. ¿Sí? Últimos conceptos, esperanza y varianza. La esperanza de X en la unidad 3 es la suma de mi variable por su función de densidad. Bien, tenía en una media de tendencia central, generalmente tiende al promedio, donde yo tengo la suma de cada uno de mis resultados de variable aleatoria por la densidad de esos, ¿sí? 0 por su densidad más 1 por su densidad más 3 por su densidad y así sucesivamente. Bien. La definición es exactamente la misma en esta unidad. O sea, esperanza siempre va a ser el valor esperado que muestre la tendencia central de los resultados. La definición teórica es exactamente la misma. ¿Qué me cambia? En mi esperanza de X, que no voy a poder sumar. ¿Sí? Yo no puedo sumar porque tengo infinitos números. ¿Qué voy a hacer? Integrar. En vez de sumar todo, integro todo, de menos infinito a menos infinito, mi X por su densidad. O sea, la definición es la misma, lo único que me cambia es el cálculo. Antes yo sumaba todas mis X por su densidad, ahora voy a integrar todas las X por sus densidades. ¿Sí? Las condiciones, perdón, las propiedades que derivan de eso son las mismas. O sea, la esperanza de una constante es la misma constante, la esperanza de una constante por X es la constante por la esperanza de X, eso se mantiene exactamente igual. ¿Sí? Siempre cambiando el cálculo. O sea, cuando antes sumaba, ahora integro. ¿Bien? La varianza. La varianza de X es la suma de X menos mu al cuadrado. ¿Sí? O, por regla de cálculo, es la esperanza de X al cuadrado menos mu al cuadrado. ¿Y qué representa? Es una medida de variabilidad. ¿Sí? O sea, de cuán dispersos se encuentran los datos en relación a su media. Cuánto difieren. ¿Sí? Por eso es una medida de variabilidad o de dispersión. En la unidad 4 es lo mismo. También es una medida de dispersión, de variabilidad. La definición es exactamente la misma. La varianza X menos mu al cuadrado o la esperanza de X al cuadrado menos mu al cuadrado. ¿Qué va a cambiar? El cálculo. En vez de sumar X menos mu al cuadrado, yo lo que hago es integrar X menos mu al cuadrado por su densidad. ¿Sí? Perdón, acá me estoy olvidando la función de densidad. La definición de varianza es la esperanza de X menos mu al cuadrado, que sería la suma de X menos mu al cuadrado por su densidad. Entonces acá la definición es la misma, esperanza de X menos mu al cuadrado, pero en vez de sumar X menos mu al cuadrado por su densidad, integro X menos mu al cuadrado por su densidad. Lo que antes sumaba, ahora integro. Las definiciones son las mismas que ya vienen estudiando y vienen sabiendo, lo único que va a cambiar justamente es el cálculo. Antes sumaba, ahora integro. Lo que antes restaba, ahora derivo. ¿Bien? Bueno, el Profe, desvío
ahí en la varianza, ¿es integro de menos infinito a arriba que Infinito, lo... Ah, bien. infinito. Lo mismo que antes, esta esperanza, perdón, esta sumatoria era desde 1 hasta infinito, hasta n o hasta lo que sea. O sea, integro todo. Lo que antes sumaba todas mis variables, ahora integro todas mis variables. Desde menos infinito hasta infinito. Integro todo. Eso es lo que significa. ¿Bien? El desvío, la raíz cuadrada de la varianza. Exactamente igual. O sea, sí o sí voy a tener que calcular la varianza y para finalmente después sacarle la raíz cuadrada y obtener el desvío. Como ahora me va a haber cambiado el cálculo, primero calculo la varianza con sus integrales y después finalmente le calculo la raíz cuadrada. ¿Bien? Vamos a ir a un ejercicio práctico para llevar esto a la práctica. Porque la teoría básicamente es esta, muy similar a la unidad anterior, con algunos cambios en el cálculo, nada más. ¿Sí? Y después siguen los modelos, que es lo otro que vamos a ver en esta unidad. Práctica de la unidad 4. Nosotros vamos a ver integrales y derivadas muy sencillas, ¿sí? Las vamos, a medida que vayan a ir yendo, que vayan apareciendo, por decirlo así, las vamos a ir escribiendo en un costadito para recordar cómo se calculaba la integral y la derivada, ¿bien? Ejercicio 1. Sea x una variable aleatoria continua cuya función densidad es 3 medios de x al cuadrado con la indicadora de menos 1 a 1. Función densidad 3 medios x al cuadrado con mi indicadora de x de menos 1 a 1. Bien, la indicadora me está justamente indicando mi espacio muestral. Bien, ¿qué números tomaría mi variable aleatoria x? Antes, en la unidad 3, yo los escribía entre llaves. Tomo a 0, 1, 2, 3, 4. Solamente esos números. En este caso, toma todos los números entre el menos 1 y el 1 incluido. Por eso está entre corchetes. Bien. Me dice graficar la función densidad. Mi función densidad, como cualquier función, la voy a graficar asignándole números, ¿sí? Números entre menos 1 y 1. Entonces, asigno números, reemplazo mi función densidad, marco en la gráfica y voy a obtener la gráfica, ¿bien? Entonces, elijo 4 o 6 números, los que a ustedes les sean más sencillos o más fáciles para marcar una tendencia en la gráfica. Vamos a elegir el menos 1, menos 0,5, 0, 0,5 y 1. ¿Bien? Entonces reemplazo el menos 1 al cuadrado, menos 1, por menos 1, 1 positivo, por 3 medios, 3 medios. O sea, 1,5. ¿Bien? Simplemente reemplazo en la fórmula de la función los números que le estoy asignando. ¿Me influye en algo que me haya dado más que 1? No. Acuérdense que la función de densidad en menos 1 sea 1,5 no quiere decir que es la probabilidad que sea menos 1. La probabilidad que sea menos 1, exactamente menos 1, es 0. La función de densidad no es la probabilidad en el punto, fundamental, porque si no, evidentemente ya empezaría mal porque me estaría dando más que 1. ¿Bien? 0,5 menos 0,5 al cuadrado por 3 medios me da 0,375. 0 al cuadrado 0, multiplicado por cualquier número me da 0. Y bueno, los números positivos al elevarlo al cuadrado me dan lo mismo que los negativos. O sea, 0,375 y 1,5. Yo puse esos 5 números, pueden poner los números que ustedes quieran entre el menos 1 y el 1. ¿Qué pasa si elijo números más chicos que el menos 1? Va a ser 0, porque es imposible. Si yo no tengo mi variable dentro de esa indicadora, quiere decir que no existe y la probabilidad de algo imposible es 0. ¿Bien? Entonces, entre el menos 1 y el 1. Cualquier número más grande que el 1 tiene probabilidad 0, cualquier número más chico que el 1 tiene probabilidad 0. La probabilidad en el 0, perdón, la función de densidad en el 0, 0.
la función densidad en el, acá le vamos a poner 1,5, en el menos 1 la densidad es 1,5, en el 1 positivo la densidad es 1,5, bueno, 0,375 me va a quedar algo así. Ustedes que lo tienen a cuadritos lo pueden hacer más prolijo, ¿sí? Esa es mi función densidad. Una parábola cuadrática no me influye en nada en cuanto a sus probabilidades, ¿sí? Las probabilidades sí o sí las voy a tener que obtener como áreas debajo de la curva. Entonces, inciso B, determinar la función de distribución acumulativa de X y graficar. La función de distribución acumulada. Mi función de distribución acumulada de X es la integral desde menos infinito a X. Integro desde menos infinito a X mi función de densidad. O sea, mi menos infinito, el número más pequeño que puedo tomar según mi indicadora, es menos 1. Y lo integro desde mi número más pequeño hasta X. ¿Bien? ¿Cuál es mi función de densidad? 3 medios u al cuadrado, lo que les dije recién, y generalmente se cambia la variable para no confundirme lo que está en la función de densidad con lo que está en la integral diferencial de Q. Bien, empezamos a integrar. Acá tengo una multiplicación de una constante por una función, por la fórmula. La integral de una constante es la misma constante, o sea, el 3 medios lo puedo sacar afuera. Bien, las constantes las puedo sacar afuera de mi integral. Me quedaría 3 medios por la integral de menos 1 a x de u al cuadrado diferencial de u. 3 medios por la integral de x al cuadrado o la integral de x a cualquier número es x a ese número más 1 dividido el número al que estoy del exponente más 1. ¿Bien? O sea, acá me quedaría u al cubo sobre 3. Y siempre marco y denomino entre qué números estoy integrando. En este caso, el número más grande que integro es x, es el que voy a reemplazar, y el número más pequeño es menos 1. ¿Sí? Y reemplazo siempre primero el más grande y después resto por el reemplazo del más pequeño. Me queda 3 medios por x al cubo sobre 3 menos 1 al cubo sobre 3. El 3, si quieren, lo pueden simplificar acá, o lo pueden haber simplificado antes, es lo más sencillo para no confundirnos, y si no, lo arrastro en la calculadora, no hay ningún problema. Me quedaría 1 medio por x cubo menos 1 al cubo menos 1, pero menos 1 por menos me queda más 1. ¿Bien? Ahí estaría completamente integrada mi función. Me queda una x porque yo lo que pido es que me obtengan una función de distribución acumulada. O sea, sí o sí necesito que en mi función esté x. Si yo integro de menos infinito a infinito, o sea, integro de menos 1 a 1, la integral de todo me va a dar siempre 1. No voy a poder obtener nunca una función. O sea, no voy a poder obtener nunca con una incógnita adentro. ¿Sí? Entonces, acá mi incógnita me quedó 1 medio de x cubo más 1. ¿Con qué indicadora? O sea, esa función acumulada hereda la indicadora de la función densidad. O sea, esa fórmula va a estar dada para los números entre el menos 1 y el 1. ¿Sí? ¿Qué pasa del 1 al infinito? Acuérdense que por definición del 1 al infinito me tiene que dar 1. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, cuando nosotros integramos, agregamos el más c, que es la más constante. En este caso, la constante es 1, o sea, es como si tuvieran 1 por, y la acumulada con el límite de x tiene infinito es 1. O sea, si yo acá en mi indicadora tuviera del menos 1 al infinito, no hace falta agregar nada porque ya estaría acumulando hasta el infinito. Pero como acá la indicadora es entre menos 1 y 1, después del 1 que pasa, se mantiene constante en 1. Es importante aclarar. Entonces, esta es mi función de distribución acumulada. Completa.
¿Bien? Profe, no veo bien qué dice ahí en lo que recuadró a lo último. Y X dice. La indicadora de X, sí. La indicadora de Ajá. X desde 1 a infinito. Ah, bueno, gracias. Bien, no, de nada. Entonces me queda un medio por X al cubo más 1, cuando X toma los valores entre -1 y 1. 1 me va a quedar como constante cuando X toma los valores de 1 a infinito. ¿Bien? La gráfica. Voy a reemplazar en esta función. ¿Bien? Voy a elegir los mismos números porque son los más sencillos. Pueden elegir otros si quieren. El -1. -1 al cubo menos 1 más 1, 0. 0 multiplicado por cualquier número, 0. La acumulada en el -1, 0. Menos 0,5. Menos 0,5 al cubo más 1 por un medio me da 0,4375. En el 0 me da 0,5. O sea, me va a quedar 0 al cubo 0 más 1, 1, dividido 2, 0,5. En el 0,5 positivo me queda 0,5625 y en el 1 me queda 1. Si elijo números más grandes, todos van a ser 1, ¿sí? ¿Cómo lo grafico entonces? Si tomo del límite inferior, perdón, cuando x tiende a menos infinito, es 0, hasta el menos 1 es 0, 0, 0, 0. En el 0,5 voy a saltar acá tengo el 1, 0,5 va a ser acá más o menos. Bueno, perdón, voy a... Acá es el 1 y en el 0 es 0,5. Entonces me va a quedar algo así. Una gráfica similar así. Bien, pueden ponerle más números para que les salga más perfecta, pero básicamente en el menos 0,5 acá yo voy a tener un 0,43 y en el 0,5 voy a tener un 0,56, acá tengo el 0,5 y a partir del 1 es el continuo en 1. Bien, estos resultados sí son probabilidades. Bien, o sea, si yo les pregunto cuál es la probabilidad de que mi x sea menor o igual a 0,5, es la acumulada en el menos 0,5, 43,75% es la probabilidad ya calculada, ¿bien? Porque la fórmula ya está integrada. Inciso C. Calcular la probabilidad de que x sea mayor a un medio y la probabilidad de que x sea mayor a menos un medio y menor o igual a un medio. Entonces, la probabilidad de que x sea mayor que un medio y la probabilidad de que x sea mayor o igual a menos un medio, menor o igual a un medio positivo. Lo mejor que creo que tiene esta unidad en cuanto a su simplificación en comparación con la unidad anterior es el mayor o igual. Porque como el igual ahora es 0, que esté el mayor, mayor o igual, o menor, menor o igual, siempre es la acumulada en ese punto. ¿Sí? O sea, que yo tenga la probabilidad de x menor a 5 es la acumulada en 5. O que tenga la probabilidad de que x menor o igual a 5 también es la acumulada en 5. O sea, yo voy a integrar hasta el 5. Porque en sí, el número 5 puntual no lo estoy teniendo en cuenta. El igual es 0, ¿bien? Entonces, a diferencia de la unidad anterior, que yo tenía que pensar si incluía el igual, después al darlo vuelta no lo tengo que incluir, acá me deja de importar.
¿sí? O sea, que yo tenga la probabilidad de que X sea mayor a un medio, es lo mismo que la probabilidad de que X sea menor a un medio. Poner el igual o no ponerlo me es indistinto porque el igual a mí en este caso me representa ceros. ¿Bien? Hay dos opciones. ¿Lo hago con la densidad o lo hago con la acumulada? ¿Sí? Calculándolo con la densidad implicaría integrar. O sea, yo antes, si les pedía la probabilidad de que X sea mayor a un medio, tendrían que haber sumado las densidades que cumplían las condiciones de ser mayores a un medio. Acá lo que yo voy a hacer es integrar de un medio a 1, o sea, desde mi X que sea más grande a un medio. Lo más chiquito es un medio y lo más grande es mi infinito, 1. Mi función de densidad, 3 medios de X al cuadrado. ¿Bien? Esa sería la forma de calcularlo con la función de densidad. Integro. 3 medios los hago fuera. La integral de X al cuadrado es X cubo sobre 3. El 3 lo puedo simplificar y lo reemplazo ahora entre estos dos límites. 1 y un medio. ¿Qué sería? Un medio por 1 al cubo menos un medio al cubo. ¿Me siguen hasta ahí? Me quedaría entonces un medio por 1 al cubo 1 y un medio al cubo sería menos un octavo. Entonces me quedaría un medio por 1 menos un octavo. Eso les da, no, sí, 0,4375. Bien, siempre entonces, para poder obtener probabilidades con mi función de densidad, siempre la tengo que integrar antes. Bien, la otra opción es con la acumulada, que sería 1 menos la probabilidad de que X sea menor a un medio, o menor o igual a un medio es indistinto, es la acumulada en un medio. Que yo ya la tengo. ¿Por qué la tengo? Porque simplemente tengo que reemplazarlo acá. Porque esto ya está integrado. Entonces simplemente reemplazo el número. Reemplazo un medio acá. Un medio al cubo más 1 por un medio. La acumulada en un medio, recién lo habíamos calculado para la gráfica, es 0,5625. 1 menos 0,5625 les da 0,4375. Esto es lo mismo que esto. Siempre hay dos opciones en la forma de cálculo. O integrando la densidad, o si ya tengo la acumulada, simplemente reemplazo el número. ¿Bien? Siempre es más sencillo integrar una única vez, que ya me quede la función acumulada y después reemplazar. Vamos con la segunda parte. Que X sea mayor o igual a menos un medio y menor o igual a un medio. ¿Sí? O sea, sería la acumulada en un medio positivo, o sea, la acumulada en el más grande, menos la acumulada en el más chico. Nuevamente, a diferencia de la unidad anterior, que estén los iguales o no estén, me es indistinto. Yo acumulo hasta ese número que me está pidiendo. ¿Bien? Entonces, la acumulada en un medio, 0,5625, menos la acumulada en menos un medio, 0,4375. La diferencia, 0,125. Simplemente reemplazar la acumulada. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta ahí? Ahí puedo pedir probabilidades de cualquier cosa que siempre voy a poder ir reemplazando. Puede ser menos un medio, como puede ser 0,33, puede ser menos 0,8735, cualquier número que se les ocurra entre la indicadora que es menos 1 y 1 va a tener una probabilidad. ¿Sí? O sea, siempre menor igual, mayor igual, siempre probabilidades en el intervalo. ¿Bien? Porque justamente a mí lo que me interesa son áreas debajo de la curva.
pide cuantiles. Calcular los cuartiles y señalar en la función de distribución acumulada. Bueno, la parte de la gráfica es simplemente señalarlo. O sea, cuando ustedes hicieron la gráfica del inciso A, que era la densidad, en el inciso A ustedes graficaron la densidad así, para marcar una probabilidad, por ejemplo, entre el -1 y el 1, la tengo que marcar como este área debajo de la curva. Bien, ese área debajo de la curva es la probabilidad que X sea mayor al -1 y menor o igual al 1 positivo. Bien, en la segunda gráfica, que graficamos que era así, de la acumulada, que sea que sea mayor a -1/2 y menor a 1/2, es esta gráfica en forma horizontal, digamos. Porque esto ya está calculado la probabilidad. Bien, ya son esos puntos, no son áreas. En cambio, en la función de densidad siempre es el área abajo de la curva. Me pide los cuartiles. Primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil. El cuarto cuartil no lo calculo porque es el 100%. Bien, entonces reparto en 4, divido en 4 y calculo la primera cuarta parte, es el 0,25, la segunda cuarta parte, el 0,50, la tercera cuarta parte, el 0,75. Primer cuartil, 0,25. Dijimos que es la función de distribución acumulada en este número e igualarlo al P porcentaje de probabilidad que me pide. O sea, igualar mi función de distribución acumulada al 25% en el primer cuartil. Mi función de distribución acumulada era 1/2 por X cubo más 1 y lo igualo al 0,25. Simplemente despejo esta X, a ver qué X responde, ¿sí? 1/2 que está multiplicando, me queda X cubo más 1, 0,25 por 2, 0,50. El 1 que está positivo, lo despejo, me queda X cubo igual a menos 0,50. Finalmente, despejo la raíz. El cuantil 0,25, entonces va a ser la raíz cúbica de menos 0,50. La raíz cúbica de menos 0,50 les da menos 0,7937. Entonces, menos 0,7937 es aquel número de mi variable aleatoria que me acumula exactamente el 25%. ¿Bien? O sea, si yo esto lo parto en 4 áreas exactamente iguales, vamos a ver, pensar en esta, yo tengo acá que desde menos 1 hasta el 1, tengo toda esta área que es igual al 100%, o sea, la integral de todo, o sea, toda el área bajo la curva es 1. Y yo quiero que me deje el 25% solamente. Entonces, este pedacito del área es el que me deja a mí el 25%, que equivale a ¿qué número? Al menos 0,7937. ¿Bien? Los cuantiles en la variable aleatoria continua puede ser cualquier número siempre y cuando obviamente esté dentro de mi indicador. Nunca voy a poder obtener un cuantil que me dé menos 5 porque no es un posible resultado de mi variable aleatoria. Siempre tiene que ser un posible resultado de mi variable aleatoria, igual que hablamos en la unidad anterior. Solamente que acá, como entre el menos 1 y el 1 que toma mi indicadora hay infinitos números, voy a poder obtener el cuantil exacto, que me acumula exactamente el 25%. ¿Bien? Lo mismo hacen con el 0,50 y el 0,75. O sea, la fórmula y la definición es la misma. La diferencia es que en vez de igualar al 25%, igual al 50 e igual al 75. Y voy a partir eso en 4 partes, ¿sí? La mediana es el último inciso, es el cuantil 0,50, ya lo sacaron en el inciso anterior. O sea, segundo cuartil o el cuantil 0,50 o la mediana es lo mismo. Es el número que me acumula a mí el 50%. Sencillo.
Si yo esta área que tengo ahí, que es perfectamente simétrica, la parto en dos y pido cuál es el número que me acumula a mí el 50% del área de abajo de la curva, ¿cuál va a ser? Que me deje por arriba el 50% y por debajo el 50%. 0,50. Fíjense, acá voy a igualar al 0,50. En vez del 25% igualo al 50%. Y tengo esta área y les pido qué número de x entre menos 1 y 1 me parte esa área en dos. ¿Sí? Esta gráfica, que es así, ¿qué número me lo parte en dos? O sea, me deja la mitad por abajo y la mitad por arriba. Calculémoslo. 0,5 dividido un medio. 0,5 por un medio, perdón. Sí, dividido un medio, ¿cuánto está? ¿No es cero? Sí, claro, 0,5 por 2, 1. 1 menos 1, 0. Porque acá es 1 menos 1. Y la raíz cúbica de 0, 0. ¿Es lógico? Perfectamente lógico. Este 0 es el que a mí acá me deja la misma área abajo de la curva que de este lado. ¿Sí? El 0 es el número que a mí me deja exactamente la mitad del área por debajo y la mitad del área por arriba. Si yo esto lo quisiera superponer, digamos, doblar en 4, esta parte de la gráfica es igual a esta. Bien, entonces es el 0, el número de mi área aleatoria que me deja exactamente la mitad. Bien, que me acumula exactamente el 50%. Esos son los cuantiles. Siempre los cuantiles se van a sacar de la misma forma, igualando la acumulada al p porcentaje del cuantil que exijo. El cuantil va a depender de la fórmula que tenga mi función de densidad o mi función de distribución acumulada. En este caso era cúbica y tengo que despejar con la raíz cúbica. Si fuera cuadrada, tendría que sacar los ceros o raíces o despejar con una raíz cuadrada. Si tuviera elevado a la 1, simplemente despejo x, y así. ¿Bien? Vamos a dejar acá como para que no se les arme tanta información. Profe, Sí. entendí todo el tema, o sea, todo lo que explicó, pero no entiendo cómo sacar y cómo integrar, o sea, eso no entendí bien cómo se hace. Bien. Ustedes vieron integrales en matemática, ¿no? ¿El año pasado? No, No. ¿No vieron nada de integrales? no. Ya supongo que matemáticas correlativas siempre han visto integrales y derivadas, ¿sí? La forma de integrar... Derivadas sí, pero integrales no. Bien, bueno, son muy similares, ¿sí? En verdad son justamente opuestas, ¿sí? Si por ejemplo yo tengo f de x, mi función de densidad es, bueno, no voy a escribir la función de densidad, escribo directamente una constante. Entonces la grita así, y es igual a una constante. La derivada de y, la derivada de una constante, ¿se acuerdan? Es la constante. La derivada de una constante, No es. 0. ¿No es 0? Sí, sí, cero. Me había. Bien. Entonces, si yo tengo solamente una constante, solita, me va a dar 0. ¿Bien? La integral de una constante es la misma constante, porque yo la saco afuera. ¿Bien? Entonces, la integral de una constante es la misma constante. C. Si es 3 medios como recién, ahora es 3 medios. Si yo tengo una función de x, por ejemplo, x a la n, la derivada es n por x a la n 1.
¿Se acuerdan? El exponente lo bajaba multiplicando. Sí, sí, le restaba 1 al... ¿Era n solito o n menos 1? Era la integral de... Sí, No, era n solito. menos 1. A ver. Tengo la integral de... A ver, estoy buscando... 5 por... creo No, que va a ser solo, pues. n solo, perfecto. Y le resto el menos 1 al exponente. La integral va a ser la integral de x, la integral de x a la n de diferencial de x, va a ser x a la n más 1, en vez de restar, sumo, y en vez de multiplicar, divido. Pero divido sobre n más 1. Entonces, si quiero derivar, es bajo el exponente, multiplico y elevo a la n menos 1. Si quiero integrar, es n más 1 y divido en vez de multiplicar sobre n más 1. Recién era, por ejemplo, x al cuadrado. La integral de x al cuadrado me va a quedar x al cubo, 2 más 1, dividido 3. 2 más 1 dividiéndolo. ¿Bien? Y así con cualquier número que tome. Si yo tengo, por ejemplo, que mi función de densidad es 5x a la cuarta. ¿Bien? La quiero integrar. Integro 5x a la cuarta, diferencial de x, y voy a ponerle los límites, o sea, entre qué número voy a integrar. Voy a integrar, por ejemplo, entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces, la constante es la misma constante. X a la n, en este caso es x a las 5, porque es n más 1, dividido 5, n más 1. Y siempre identifico entre qué límites voy a integrar. ¿Sí? La integral tiene siempre dos límites. Pueden ser menos infinito a infinito, pueden ser los límites que yo le imponga dependiendo de mi función indicadora. ¿Sí? Esos límites se escriben acá con una barra, siempre el más grande primero y el más chico después. E integro reemplazando en mi x primero el número más grande y después el número más pequeño. Entonces, bueno, acá también se me simplifica el 5, justo fue lo que se me ocurrió. Me queda x reemplazado en el número más grande 1, menos x reemplazado en el número más pequeño. No sé por qué estoy escribiendo tan torcido, ¿me ven ahí? Siempre las integrales responden de la misma forma. Yo pensé que ya lo tenían visto esto. No me preparé para explicárselos. Pero justamente la integral entonces es el proceso inverso de derivadas. Yo les voy a mandar entonces, les voy a subir a la cátedra todas las fórmulas de integrar y derivar para que las recuerden, ¿sí? Igual nosotros usamos 3 o 4 que son las más sencillas, ¿bien? La integral de una constante, la misma constante, la integral de x a la n, como x a la n más 1 dividido a n más 1. Después tenemos, bueno, la integral de sumas, suma de las integrales. No sé si tengo alguna otra integral un poco más compleja, pero creo que no. Dependiendo de si estoy viendo acá las fórmulas del ejercicio práctico, pero son sencillamente esas. ¿Sí? La integral de x, que x está elevado a la 1. Bueno. Y siempre entonces integrar implica poner entre qué límites integro. ¿Sí? Esos límites van a estar dados por el intervalo que quiero calcularle la probabilidad. Entonces, si mi probabilidad, por ejemplo, es que esté entre el menos 0,32 y 1,8, mi integral va a estar definida entre el número más pequeño y el número más grande en mi función de densidad. Integrar implica resolver esta fórmula en base a las reglas de integración
Y finalmente estas llaves, esta S, por decirlo así, grande que ven ahí, con sus límites, se va a convertir en los límites que voy a reemplazar mi fórmula. ¿Sí? ¿Cuál es la jugada? ¿Alguna duda? No, profe, ahí me quedó mucho más claro. Bueno, que Bueno, ya no había... son las integrales, cuñada, más vale que la vieron junto con la derivada. ¿Cómo? Se me están hablando de mí. Pensé, perdón, pero yo asumí que ya habían visto integrales, por eso fui un poco rápido. Pero bueno, ahora más los próximos ejercicios, si quieren nos ponemos un poco más lento a la parte de cálculo de las integrales, ¿sí? Pero siempre se calculan igual. Cuando hagamos 2 o 3 ejercicios, siempre las funciones de densidades son similares y se van a ir dando más maña con la forma de cálculo de integrales. ¿Bien? Las dejo acá. Ya que viene el jueves, antes del va a seguir, va a resolver algunos ejercicios, porque si no vamos a ir muy atrasados. ¿Bien? Y ahora, bueno, si quieren, pueden ingresar a la cátedra virtual, ver el preparcial que ya debe estar habilitado, y está habilitado hasta las 6. Ahora lo extiendo, a ver si lo puedo extender hasta las 6:30, y tienen media hora para resolverlo. El que lo quiere resolver lo resuelve, y si no, no hay ningún problema, como les dije al principio. ¿Bien? Sí, profe. Bueno, nos vemos. La profe nos vemos. Chao.